defensor de la humildad, enemigo de la arbitrariedad del régimen de Balaguer. Narcisazo. Narciso González Medina. Narcisazo. Lea aquí, el artículo que presumiblemente le costó la vida. A 27 años de su desaparición, nació el 29 de octubre de 1941, fue dirigente, activista político y cultural, catedrático universitario, libretista, articulista de periódicos nacionales, todo esto era Narciso González Medina. Se le conocía también como Narcisazo, para diferenciarlo de otra persona que llevaba el mismo nombre. Por lustros residió con su familia en una casa en la calle Luis Reyes Acosta, número 305 del sector Villa María, Santo Domingo. Estaba casado con Luz Altagracia Ramírez, con quien tuvo 4 hijos, Ernesto González Ramírez, Rina Yocasta González Ramírez, Jenny Rosana González Ramírez y Amaury González Ramírez. Su lado académico. Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. Se desempeñó como profesor universitario en esta academia de estudios desde 1968 hasta la fecha de su detención y desaparición, el 26 de mayo de 1994. Para entonces, ocupaba el cargo de director del Departamento de Extensión Cultural. También ocupó puestos de dirección en el Movimiento Popular Dominicano y en la Federación de Estudiantes Dominicanos. Narciso González Medina publicaba columnas de humor político en los periódicos El Sol y La Noticia, elaboraba guiones para programas de televisión, fundó el semanario de humor político Tirabuzón, fundó y dirigió la revista El Callejón con Salida y promovía el comité gestor de la Sociedad de Animadores de la Cultura y la Democracia, SACUDE. Narcisazo también se destacó por su capacidad poética de denuncia a través de la columna El Pueblo se queja en versos que publicaba el diario La Noticia y por el libretista de la sección de humor Tano Cao, que se transmitía por el show en el mediodía. Firme opositor de Balaguer, el profesor universitario, que era catedrático en la UASD, se caracterizó por mantener una postura de firme oposición al régimen de Balaguer, de quien llegó a afirmar que era lo más perverso. En las aulas universitarias sus prédicas contra el gobierno de Balaguer no se hacían esperar y era visto con frecuencia colaborando con grupos comunitarios, generalmente cercanos a la oposición. Poseedor de un agudo y fino nivel literario, con frecuencia concebía artículos y consignas de carácter políticos, haciéndolas acompañar de décimas, especie de versos elaboradas habitantes de las comunidades rurales. La verticalidad de su postura opositora al régimen de Balaguer le valió la pérdida de empleos en medios de comunicación y se dedicó por su cuenta a producir revistas humoristas de corte político en los que satirizaba a los dirigentes en el poder y, de la oposición de derecha. Sus afiches, muchas veces pagados con su salario de catedrático universitario, aparecían continuamente en las calles de Santo Domingo, las paredes de la UASD y de clubes culturales, a los que contribuyó a formar para oponerse a la penetración cultural norteamericana, sobre todo en las décadas de los años 70 y 80. Vida en el campus universitario. En las explanadas de la Universidad Estatal se le veía dictar charlas a los estudiantes, que lo veían como un profesor democrático abanderado de los pobres. Conocía al dedillo la biografía del guerrillero cubano-argentino Ernesto Che Guevara, cuyos ideales decía admirar, mientras se mostraba orgulloso de los éxitos de la Revolución cubana. En terrenos de la UASD, se mostraba como un crítico severo de sus compañeros de cátedras que negaban los postulados del movimiento renovador, un fenómeno surgido en la Academia Estatal en procura de su democratización para hacerla más accesible a los sectores de menos ingresos. Ese movimiento renovador definió a la UASD como una institución de carácter científico que promovía la investigación, la docencia y la extensión, mientras era decidida partidaria de defender la soberanía nacional. Con el avance del tiempo, el fervor revolucionario disminuyó en República Dominicana, pero Narcisazo mantuvo la firmeza de su postura. Posibles razones de su desaparición. Días antes de las elecciones del 1994, Narciso González Medina había publicado una columna de opinión en la revista La Muralla titulada 10 pruebas que demuestran que Balaguer es lo más perverso que ha surgido en América. En dicha columna, calificaba a Joaquín Balaguer como asesino, pandillero, inmoral, delincuente, pervertidor, servil, tramposo, dañino, miserable y desfalcador. Luego de esa publicación, fue objeto de seguimiento. El 25 de mayo de 1994 Narciso González Medina pronunció un discurso durante una asamblea de profesores de la UASD, en el cual solicitó al Consejo Universitario y al rector que la UASD asumiera una posición de condena frente a lo ocurrido en las elecciones de 9 días atrás. En su discurso, Narcisazo señaló como principales beneficiarios del fraude electoral a los jefes de la policía, del ejército y de la Fuerza Aérea,
a quienes, según el periodista, el presidente Balaguer habría entregado fuertes sumas de dinero como garantía de su permanencia en el poder ejecutivo. El discurso fue filmado y cuando Narciso González ya se encontraba desaparecido, fue transmitido por los medios de comunicación. Algunos testimonios sugieren que el discurso fue grabado por el Servicio de Inteligencia del Estado. En los días previos a la desaparición de Narcisazo, oficiales militares acudieron a una funcionaria de Codetel, compañía dominicana de teléfonos, que habitualmente colaboraba con los organismos de seguridad a fin de lograr la intervención del número a la señora del profesor Narciso González. El 26 de mayo de 1994 Narciso González Medina desapareció de sus actividades cotidianas. Testimonios sobre su desaparición. Varios testimonios indican que Narcisazo fue visto en la misma fecha y en los días siguientes en varias dependencias estatales, en malas condiciones físicas. Entre estos testimonios se encuentra el de Juan Dionisio Marte, funcionario militar que afirmó haber participado en el operativo en el cual fue detenido. Este funcionario afirmó que tras dicho operativo, Narcisazo fue trasladado a las instalaciones de la División de Inteligencia de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, J2, en la fecha en que sus familiares indicaron que desapareció. También consta en el expediente el testimonio del funcionario militar Antonio Quezada Pichardo, quien afirmó haber presenciado el momento en que Narcisazo ingresaba a las instalaciones de la División de Inteligencia de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, J2, acompañado de unas 3 o 4 personas. Asimismo, Narcisazo fue visto en mal estado y bañado en sangre en la madrugada del 27 de mayo de 1994 en el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, por Junior Sarita Lebrón, funcionario de dicha institución. Finalmente, el hermano de un capitán del ejército declaró que, antes de morir, su familiar le informó que había visto a Narciso González Medina en las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana, A2 o El Mercadito, después del 26 de mayo de 1994 en muy mal estado de salud. Si bien se escucharon rumores sobre posibles hipótesis en cuanto al destino de Narciso González y el paradero de sus restos, a la fecha no existe ninguna versión oficial sobre lo sucedido y ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada. Condena al Estado dominicano. El pasado 2 de abril, tras casi 18 años de la desaparición, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, condenó al Estado dominicano por negligencia en las investigaciones relativas a la desaparición del profesor universitario. El artículo contra Balaguer que Narcisazo escribió días antes de su desaparición según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra perverso se define así: individuo sumamente malo, depravado, en las costumbres o en las obligaciones de su estado. Entre los sinónimos de perverso aparecen los siguientes: asesino, delincuente, inmoral, pandillero, tramposo, maquiavélico, miserable, cínico, dañino, mentiroso, corrupto, alevoso, servil, pervertido y otros. En América la perversidad ha brotado como una hierba mala en todos los países y en todos los tiempos. Por eso nuestras naciones han sido corridas por los Trujillo, Loa Pinochet, los Duvalier, los Somoza, los Pérez Jiménez, los Fulgencio Batista y otros mandones locos, desfasados y desfalcadores. Y aunque no se ha establecido un aparato para medir la malicia de tantos enemigos de su pueblo, bastaría con hacer una confrontación, con los hechos y el diccionario, y llegaríamos a la obligada conclusión: Joaquín Balaguer es lo más perverso que ha surgido en el continente americano en toda su historia. Por si acaso alguien pide pruebas de ello, vamos a tomar 10 de los sinónimos enunciados anteriormente y a confrontarlos con los hechos, y la palabra de ese Joaquín Balaguer. Ricardo 1, asesino. Son incontables los crímenes contra todo tipo de hombres y mujeres, llevados a cabo por ese tirano disfrazado, llamado Joaquín Balaguer, Orlando Martínez, Amin Abel, Sagrario Díaz, Gregorio García Castro, los jóvenes de la calle Espaillat, Mamatingo. Estos no son más que unos cuantos nombres que no incluyen los crímenes predeterminados por Balaguer, cuando era la mano derecha de Trujillo, muertos y supuestos enfrentamientos en los 60 años que Balaguer ha estado en el poder. 2. Pandillero. Balaguer podría ocultar su participación en la creación de la pandilla llamada la 12M que sirvió a Trujillo para exterminar a sus opositores. Pero está fresca la sangre derramada por la pandilla llamada la Banda Colora creada por Balaguer durante el periodo de los 12 años. Fue esa pandilla dirigida por Ramón Pérez Martínez, Macorís, por cuyos servicios recibió contratas millonarias en construcciones y en la CDE. En esta empresa, Macorís dirigió otra pandilla para acabar con el sindicato de los trabajadores, el Valiente Citracode. El pandillero Balaguer ha llegado hasta nuestros días con la creación del grupo delincuencial que forman Guaroa Liranzo, Aníbal Páez, Arteaga, Bello Andino y otros 3,
inmoral, a confesión de partes, relevo de pruebas. Balaguer se enorgullece de ser político. Define la política con estas palabras: la política y la moral son cosas diferentes. La moral es el arte de lo justo y la política es el arte de lo conveniente. 4. Delincuente. Un delincuente es quien se dedica, al margen de la ley. Balaguer no solo ha pisoteado todas las leyes del país, sino que además, frente a la ley máxima del Estado, ha declarado en forma grosera que la Constitución es un pedazo de papel. 5. Pervertidor. Nadie ha igualado al doctor Joaquín Balaguer en el uso del soborno y la corrupción. A su famosa declaración de que él había hecho 300 nuevos millonarios y de que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, se unen decenas de confesiones parecidas, como la de llamar indelicadezas a los robos de los fondos del Estado, justificar el macuteo, en nombre de los bajos salarios que el mismo Balaguer ha mantenido en la administración pública. Pero la condición de pervertidor de Balaguer no se ha limitado al tren gubernamental, sino que se ha extendido a toda la sociedad. Con Balaguer llegó el narcotráfico en 1965, y sus funcionarios han usado las más diversas fórmulas para pervertir, ya sea el fracasan, la caraquita o la prostitución. 6. Servil, con aquella declaración, en la cual, Balaguer decía que, si el presidente de los Estados Unidos me pide que yo le ceda mi presidencia, no sería capaz de negársela. No comenzó su historia de servilismo. Tampoco comenzó con la cesión de nuestras riquezas a multinacionales como Gulf, Falconbridge. Muchos años antes, cuando la era, ya Balaguer había pronunciado frases con esta. El más ligero análisis de la historia nacional revela que solo a partir de 1930, esto es después de 438 años del descubrimiento de América, es cuando el pueblo dominicano deja de ser asistido exclusivamente por Dios, para ser asistido por una mano que parece tocada por una especie de predestinación divina, la mano providencial de Trujillo. Como veis, no hay quien iguale una actitud tan servil como esa. 7. Tramposo. Nadie, ni Tomás Bobadilla, ni Buenaventura Báez han sido tan siniestro ni simulador como el presidente Balaguer. Y no lo decimos porque sea el hombre que le repitió a la prensa en más de 20 ocasiones, que ya no sería candidato a la presidencia por razones de edad y de salud. Eso es peccata minuta. De lo que se trata es de que Balaguer nunca ha llegado al poder por las vías legales, sus vehículos han sido el uso de las Fuerzas Armadas, la compra de votos, los votos falsos, el cambio en los cómputos, etc. Dañino. Balaguer puede decir igual que Atilas: por donde pasa mi caballo, no nace la hierba. Basta con ver el estado en que se encuentra la agricultura, el precio de los alimentos y la medicina, las escuelas que son cajas de cemento sin nada dentro, el desempleo creciente, el mantenimiento de los salarios de miseria. La energía eléctrica es una ruina. Para conseguir un galón de gasolina hay que ser un héroe. En fin, no existe una zona en el país que no haya sido azotada por el ciclón Balaguer. 9. Miserable, que no es aquel que padece la miseria, ese es miserioso. El miserable es el individuo avariento y mezquino, el cual produce la miseria para aprovecharse de ella. Por ejemplo, para repartir funditas colorada y comprar la conciencia de millares de personas, el que mantiene sueldo de hambre que luego se lo arranca al pueblo vendiéndoles el galón de gasolina a 320 pesos, sí, ese es el miserable, el que arrastra unos cuantos seguidores, enseñándoles, muñecas y bicicletas. 10. Desfalcador, sí, porque se nutre de los recursos que le pertenece al pueblo. Unas veces usa como disfraz la política de construcciones, cuyos contratos los da de grado a grado a los miembros de su pandilla, los cuales devuelven jugosas comisiones. Otras veces realiza lo que su misma gente ha llamado robo del siglo, como el contrato de la Hydra-Quebec, y en el colmo del desarrollo llega a tener cuentas secretas, en dólares, como la cuenta 1401, que le ha permitido a Balaguer usar en su provecho más de 10.000 millones de pesos. Eso es Joaquín Balaguer, la perversidad elevada a la máxima expresión. Es tiempo de que terminemos ya con esta pesadilla.